Securitas.uy. Guión y conducción de Rubén Moyano. Bueno, el jueves tenemos una charla exclusiva. Vamos a conversar con el economista argentino Diego Giacomini. Muchos de ustedes lo conocen. Vamos a hablar de temas muy interesantes y vinculados a una cumbre liberal que se hizo en Buenos Aires, sus perspectivas económicas, sus análisis. Y el viernes con el politólogo, ex asesor de Patricia Bullrich, el politólogo Juan Agüero. Muy interesantes van a estar esas notas, se las recomiendo especialmente, como la de ahora que tenemos con el diputado Gabriel Gianoli, con quien vamos a conversar de esto que se instala como un relato, que lo instala el PIT-CNT, PIT-CNT-FA, que es el hambre, la falta de empleo, y eso motiva esta industria de las paralizaciones nacionales. ¿Cómo te va, Gabriel? Gracias por estar con nosotros. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto. Un gustazo, Gabriel, realmente. Bueno, hoy te veo muy bien en tu estudio, más Sí, señorial, más sí, ejecutivo. sí, porque hay días que tengo que estar acá y que tengo actividades y hay días que ando callejeando, entonces ya arranco desde la mañana. Hay días Eh, que tenés la imagen de padre de familia, hombre de barrio, y otros días tenés más el atuendo del diputado, del legislador, y está bien que sea así, ¿no? y Y es porque así. es así la vida, claro. Sí, sí, es lo que trato de explicarle a la gente, Ujú, a mis compañeros. Si nos invitan a un bautismo, a un casamiento, tratamos de ir correctamente. claro, Bueno, hay cuestiones que son claro. de orden y así como puedo andar acá, puedo andar en Mirá otro que si lado. me invitas a un asado, yo te lo acepto con mucho gusto también, ¿eh? Pero con gusto lo podemos hacer. Ah, Eh, pero hay hambre, lo que hay pasa. hambre, hay Claro, hambre. Sí, es un gran tema ese. Ayer tuvimos una muy buena reunión con el ministro Lema, con compañeros de la coalición, porque en definitiva, si bien tenemos que trabajar y hacer las cosas que hay que hacer, también tenemos que trabajar en desarmar los relatos que se pretenden instalar. Y que por suerte existen los datos, que es lo importante. Porque lo demás es subjetivo, ¿no? mm, Si lo vamos a poner en cuestiones de quién tiene hambre o quién no tiene hambre, por supuesto que siempre hay carencias, hay claro, complicaciones, y el Estado está para asistir. claro, Y lo digo aquí a la audiencia, si sabemos de alguien que esté en situación, bueno, yo estoy a la orden para comunicarme y que llamar inmediatamente a quien corresponda en el MIDES y llegar a ese lugar y resolver. Aquí no hay claro, ni recorte ni nada, acá lo que hay es orden, claro, porque todos esos insumos y toda esa propuesta la pagan los ciudadanos claro. y uno necesita de control. Entonces, cuando te hablan del hambre, eh, y, y, y se toman esa tarea, nosotros tenemos datos que hablan de el primer informe nacional de inseguridad alimentaria, del INE, ¿Me dejás decir algo antes ¿sí? de lo paradójico? Ellos hablan, instalan el hambre y una coordinadora, ¿no? Popular y solidaria se robaba los alimentos, se los Esa, robaba directamente. esa- Y hay que explicarle a a la población, y ahora en este caso a los oyentes, que el MIDES hizo una auditoría como corresponde que se haga. Es lo que tiene que hacer un gobierno y una autoridad. Es más, hubiera sido escandaloso si el MIDES no hubiera hecho una auditoría respecto a las denuncias que fue recibiendo de cantidad de ollas populares que no exactamente, recibían lo que decía esta coordinadora que precisaban. exactamente, pero ya vamos a ir a ese punto. Pero hay un punto que es mayor, porque a la irresponsabilidad de quienes hicieron un mal uso de los insumos, hay que agregarle la irresponsabilidad de los dirigentes políticos del Frente Amplio que le creyeron a quienes repartían los insumos. O le quieren creer. Y se subieron al carro. Mm, Y fíjate lo que dice el informe del INE, mm, que existe una inseguridad alimentaria moderada de un 15%, informe 2022, mm. y de un 2,6% de inseguridad alimentaria grave. Y por supuesto que tenemos que trabajar por esto, porque no puede pasar en el Uruguay. Pero quédate con ese dato, ¿no? 15 y 2. Y luego podemos ir a los informes de la FAO. Vaya si esa organización trabaja por erradicar el hambre en el mundo de las Naciones Unidas, nadie va a dudar de los datos de Naciones Unidas y FAO. Y al 15 y 2, en 2014 era 18,95 y 5,41 en Uruguay. En el En qué 2015, año?
En el En el 2014. 2014. En el 2015 era 18 y 5,85. En el 2016 era 27,8 y 9,14. O sea, no era 2% de personas en situación grave, era 9%. En 2017, 24 y 7. En 2018, 23 y 5. Y en 2020 era 25 y 8. Pero ahora es 15 y 2. O sea que la irresponsabilidad se tendría que haber tomado el trabajo de leer el informe de la FAO, que lo puede tener todo el mundo, de los Ujú, que dijeron que estábamos en una situación grave. A eso se agrega la realidad: 350 iniciativas de ollas, 100 manejadas por Uruguay Adelante, ujú, 250 manejadas por la CPS, ujú. Coordinadora Popular y Solidaria. Yo le agregaría una sigla más, porque acá vivimos poniendo siglas, ¿no? Uf, Coordinadora Popular y Solidaria, y yo me para los amigos, olvido, yo me y para olvido. los amigos, y para los amigos también. Ah, sí, claro. Se comprobó que, ¿qué sucede? ¿Me podés repetir esos datos cómo es el informe de FAO? El ¿Cómo, informe cómo de FAO se titula? habla ¿Cómo se de titula el informe? el informe de FAO es Estado de Seguridad Alimentaria Bien, de la FAO. Yo te lo puedo pasar sin problema pásamelo ninguno. porque estos datos son muy importantes para justamente desmentir el relato que están instalando todo el tiempo, ¿no? Pero ¿qué se decía? Que como no eran cifras oficiales, ya que el INE no las validaba porque no se conocía el muestreo, eran cifras que podían discutirse. Ahora, bueno, el INE hizo el primer informe de hogares y prevalencia de inseguridad alimentaria. ¿Y cuánto Ujú, da? 15 y 2,6, que también ujú. lo tenés en la página del INE. Bien, Digo, para quien quiera profundizar, claro, claro. porque entonces que existe inseguridad alimentaria grave, existe, es un 2,6% en el Uruguay y tenemos que trabajar muchísimo para mejorar. Bien. Pero no es como decía esta gente, que poco más que esto era un caos. No, al contrario, o sea, está mucho mejor el panorama, a pesar de que está mal, muchísimo mejor a todos esos años precedentes, que fueron años de esplendor económico en el país y en el mundo. Hace un ratito lo hablábamos con el diputado Schipani. En el 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, Uruguay cuadriplica prácticamente el volumen económico de exportación porque los commodities estaban altísimos en los valores de los mercados internacionales. Uruguay estaba pasando por un gran momento de esplendor económico por eso mismo. Nuestros grandes 7 commodities estaban exportándose a cifras multimillonarias, actividad económica que después se deteriora, Claro. se cierran empresas y quedó el país con un 10,1% de tasa de desempleo, un 5,1% de déficit fiscal y un 62 o un 64% de deuda, de deuda sobre el PIB, ¿no? De porcentaje de deuda. Eh, O sea que los números fueron malísimos después de 15 años de momentos de esplendor pero, económico, sin pandemia, sino con momentos de esplendor de los mercados, que eran números mucho peores a estos números. Eso hay que decirlo. Por eso pero yo a estaba 13 tomando días, nota de estos informes. a 13 días de asumir el gobierno, que sale la pandemia, teníamos 300 ollas. Y entonces todo lo bueno que había dejado el gobierno del Frente Amplio, ¿dónde quedó? Mm, Que no podíamos asumir un sacudón de un mes. Y este claro. gobierno bancó un sacudón de 2 años. Mm, Pero hay una cosa que es mayor a esto. Ellos, como se dice vulgarmente, fueron por lana y salieron esquilados o trasquilados. sí, sí. Porque en realidad que el problema no es con las ollas. Mirá que la gente, las iniciativas, el ciudadano que decide cocinar para otro, es Mm, de un altruismo terrible. Acá es con los intermediarios. claro. La corriente popular y solidaria que inició diciendo que Nides no le daba los insumos necesarios para 1.800.000 personas que comían. ¿A vos te parece ese No. disparate? Y resulta que de 350 ollas, que Uruguay Adelante atiende 100, 250 de la corriente popular, 68 no existían. Luego en otro informe de 192, 25 no existían. 68 no existían y las que existían no le daban todo lo que ellos pedían para darles. Bueno, También. clarísimo. Te voy dando un Sí. panorama. Sé que Mm, no tenemos mucho tiempo. En 3 del 10 del 2022, octubre, de 183, 22 no existían. Ahora, después, ¿qué hizo? Y existían
sí que es muy importante que la ciudadanía lo sepa, la audiencia, denuncias de integrantes de la corriente popular que fueron a la seccional a decir que se quedaban con los insumos. No fue el MIDES el que fue a decir eso. Exacto, ¿Tá? exacto. Denuncias de los propios. Pero luego, ¿qué hizo el MIDES? Buscó, como ellos dijeron que no iban a dar la información, le corta los insumos y cuando dan la información empiezan a labrar actas. Allí hay recibos mal hechos, así no se sabe el destino, montón de temas que ahora Denuncias de varias organizaciones de ollas que no recibieron los exacto. alimentos, Y otros que luego no. las ollas que declaran que se les pedían que aumentaran la cantidad de platos y Sí, hay, para hacerse un picnic, después con sí. tiempo Pasa- podremos leer el informe de la denuncia, donde la gente dice, no, acá nunca hubo una olla, acá hace más de un año que no hay una olla. Entonces, todas esas cosas atentaban contra el fin último, que es la persona sí, y que en definitiva todos los datos que tenía a través en el interior del país, a través de Uruguay mm, Adelante, a mm, través del propio ejército, el ministro García lo había dicho, ujú, que había bajado considerablemente la demanda de sí, personas. Entonces, acá lo que nosotros volvemos a ver es que una maniobra donde también se dice que para darle los insumos se le exigía cumplir con determinadas tareas partidarias mm. y llevar banderas y levantar firmas para la LUC. O Hay sea, hay hay denuncias de eso. denuncias. Y mirá, y yo ahora dentro de un rato, una de las tareas que Vamos a, tengo, en el próximo programa, vamos a ver todas esas denuncias. Vamos a ir al detalle de las vamos denuncias, al de lo que detalle. hacían. Porque ¿sabés Y lo que veo, Gabriel? Que lo que priorizó esta coordinadora, evidentemente de un sello político muy claro, ¿no? Muy identificada con una corriente ideológica, priorizaron instalar el relato que desprestigia a este gobierno ante la necesidad verdadera de la gente, de sus compatriotas, ¿no? Es decir, no les importó la necesidad real de sus compatriotas y cumplir con la tarea como corresponde, sino que instalar un relato que desprestigia al gobierno, instalando el relato del hambre, pero a su vez, robándole al Estado para el enriquecimiento propio, porque se quedaban exactamente, con muchas cantidades de alimentos. Yo creo que con exactamente. lo que se quedaron te armás un almacén y ponés el almacén, la fundás, ponés el capital inicial y a partir de ahí te desarrollas un negocio. Bueno, hay actas por allí que hablan de venta en esquinas de los insumos. Eh, Claro, Lo claro. que, lo que sí es importante destacar es que, mirá, yo ahora después que termine la jornada de hoy me tengo que ir a sacar una foto en un lugar, Mm. porque incluso en un lugar donde funciona la olla, donde va el ejército, ahora se hacen pintadas, este, firmadas por la Corriente Popular y Solidaria en contra del gobierno. Y- Y si eso no es política, ¿de qué estamos hablando? mm, Entonces creo que acá, lo primero, la responsabilidad de quienes hicieron maniobras con los insumos de la gente. eh, Eso, lamentable. Pero lo segundo, la plata de la gente, quienes pagan esto, los contribuyentes. claro. Y lo tercero, darle la tranquilidad a la audiencia de que el último informe del Instituto Nacional de Estadística, el primero en realidad sobre inseguridad alimentaria, porque ¿por qué no se hacían antes? ¿Por qué Te no se puedo, hacían? ¿Por qué no se bueno, hacían? sería una pregunta, creo que ahí hay un gran trabajo del ministro Lema, de todo el equipo, de la directora departamental Carolina Murphy, un montón de gente que le puso cabeza y mire que no es fácil pedirle a un jefe territorial de Mides Mm, ir a recorrer y visitar y charlar claro, en un ambiente a veces que no es del todo agradable, mm, pero en definitiva no para sí, controlar, para sí, sí, saber. Si claro, tú claro. tienes una olla enfrente a tu casa, tenés que ver movimiento de gente. Y más si decís que comen 300 personas 3 días Ah, por semana. claro, claro. Decime, capaz que yo estoy equivocado y pido mil disculpas, pero que me digan dónde hay colas y colas y colas de gente para alimentarse. Y si las hay, este legislador está a la orden, mi despacho es Mm. el 322 interno 33 Pará, 37. pará, 322 y ya le juego a la quiniela. Soy tremendo yo. Bueno, vos 322. ponele la quiniela, pero el que me está escuchando que le ponga el ojo, puede venir acá, la puerta Sí, siempre está que no es abierta. una quiniela lo de las ollas alimentarias y está lleno de denuncias de gente que armó esas ollas y no recibía los alimentos y otros que decían que, bueno, les planteaban que pusieran más platos y que dijeran que habían más vasos y más platos. Exactamente, Gabriel, exactamente. bueno, ¿se podrá hablar con Lema? ¿Se podrá Bueno, acceder al ministro? ¿No, no me podrá ¿cómo hacer no? esa Podemos gauchada hacer la de gestión hacer la gestión y para conversar con él charlar también con él. de ¿Cómo estos no? temas? E ¿Cómo incluso no? estaría bueno conversarlo con él y contigo, hacemos una nota en el programa. Perfecto.
Perfecto. La Este, verdad que el ministro Lema está haciendo un gran trabajo, pero lo más importante, no vamos a permitir que se juegue con un tema tan sensible. claro. Así ¿Y vamos a hacer lo estas mismo. estas denuncias van a la justicia, fueron a la justicia? Sí, sí, van Sí, a, sí, sí. sí, Bueno, van vamos a a ver ahí ir. también después la justicia cómo se comporta, ¿no? Exactamente. Pero acá lo importante, más allá del resultado final, Mm. es la comprobación a través de datos. No es el MIDES. Son montones de testimonios de personas con nombre Sí, y apellido que sí, dicen las cosas que dicen. claro, claro. Incluso en la seccional 24 existen denuncias realizadas por integrantes de la Coordinadora Popular y Solidario que así había apropiación indebida de los insumos. No lo dice Claro. el MIDES. Lo Sí, tengo claro, claro. por acá, a ver Y si lo encuentro. particulares. Y particulares. Seccional 24 y particulares. Denuncias. Tenemos que ir cerrando, Gabriel. Lamentablemente se nos va el Ha sido un espacio, pero gusto. La idea de nosotros es darle la información al ciudadano de a pie, al que sí, anda todo el buenísimo. día laburando, al que no está corporativizado ni está con una Claro. bandera de ningún partido. Por la gente que tenemos que Sí. sacar las cosas adelante. No, muy, muy buen informe, Gabriel. Buenísimo, buenísimo laburo que hiciste. Y seguimos con esto, por supuesto. Y capaz Seguimos que en una de tranquilos esas, en la medida de los eh, datos y po- pos, obviamente si hay pos alguna apertura del Mundial, discrepancia, capaz que pos apertura del Mundial, por ahí todavía ligamos y conversamos con el ministro de capaz que sí, Desarrollo Social. cómo no, lo vamos a hacer. Nosotros Dale, avanzamos ahora con nuestra agrupación, con la transformación educativa, también por todos los barrios, dale, explicándole a la gente, diciéndole a Doña María, a Juancito, che, ¿qué pasa que uno de cada 5 termina el liceo? ¿Vas a seguir pensando que está todo bien o claro, vamos a tener que transformar esto? claro, claro. Y bueno, y vaya Gabriel, si el diputado Esquipane que me antecedió, la tiene clara. es así. Gracias, Abrazo. Gabriel. Un abrazo. El diputado Gabriel Gianoli conversando con nosotros, diputado por el Partido Nacional, por supuesto, en su columna de los martes. Nos vamos, nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando en dónde estamos. Chau.